Buenas tardes, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los sujetos de derecho internacional. En el presente trabajo abordaremos el tema de los sujetos de derecho internacional. Como lo podemos definir, son entidades que concurren en determinadas características, elementos y atributos propios. A lo largo del estudio de este tema, hemos investigado y analizado y mencionaremos algunos sujetos de derecho internacional público. Para ampliar nuestros conocimientos, daremos también algunos breves ejemplos. Estas entidades son capaces de tener derechos y obligaciones. Como característica, tienen capacidad de cometer un delito internacional, ser titular de un poder jurídico, como lo menciona la teoría de la responsabilidad. Es importante mencionar que también la teoría pura del derecho considera a estos sujetos de derecho internacional como una entidad o un individuo que sea destinario directo de una norma de dicho orden. Para ondear un poco más en el tema, explicaremos lo que es el derecho internacional público. Muy bien, el derecho internacional público es una rama del derecho público exterior que estudia y regula el comportamiento de los estados. Establece normas para regular la acción de los estados y organismos internacionales, con el propósito de favorecer la cooperación y la negociación, como las garantías para la paz. Es importante también decir que el Estado tiene sus representantes que los representan a nivel internacional. Bueno, para dar inicio, hablaremos pues de los sujetos de derecho internacional público. El primero sería el Estado, que tiene por objeto analizar de varias disciplinas humanísticas. Para el derecho es una comunidad constituida por un orden jurídico determinado, que presenta características propias, como la centralización de sus organismos internos, ámbito de validez espacial y temporal de su derecho interno, que es decir, el territorio, pueblo y una independencia internacional. Como segundo sujeto de derecho internacional tenemos lo que son las organizaciones internacionales. Estas se derivan del derecho internacional, ya que están formados por los estados que tienen características propias. Son creadas por medio de un tratado internacional, tienen personalidad jurídica, pueden participar en la creación de una nueva organización internacional, tienen voluntad propia, son independientes y su ámbito de competencia no es territorial, sino funcional. Poseen también un derecho interno propio, que regula el funcionamiento de sus órganos internos y su personal. En su actividad exterior están reguladas por el derecho internacional. Como ejemplo tenemos a la ONU, a la OTI y a la UNESCO. Estos serían pues algunos ejemplos de las organizaciones internacionales. También tenemos como sujeto de derecho internacional a la Santa Sede, que es la Iglesia Católica y la Ciudad del Vaticano. Son sujetos diferentes del derecho internacional, la Santa Sede. Este órgano se regula del gobierno que representa a la Iglesia en un plano internacional y que es el sujeto de derecho de agentes en su ejercicio de subjetividad internacional. La Iglesia también realiza tratados internacionales llamados concordatos y tienen derecho a enviar y recibir agentes diplomáticos. Los funcionarios de la Iglesia Católica son indudablemente los pactos de Letrán y su ley fundamental. Otro sujeto de derecho internacional público sería la Soberana Orden Militar de Malta. Nacida en el siglo XI, con fines hospitalarios y militares, está constituida a nivel interno. Tiene una constitución que data el 24 de junio de 1961. Su manifestación de subjetividad internacional es clara. Y por otra, guarda cierta dependencia religiosa con la Iglesia Católica. Sin embargo, esta le otorga una amplia dependencia. Tiene acreditado ante la Iglesia Católica un representante de carácter diplomático.
es parecidos a los sujetos estatales, sin que sea un ente estatal, más bien un sujeto sui generis del derecho internacional. Otro sujeto de derecho internacional son los movimientos de liberación nacional, que como concepto diremos que son los pueblos armados que por su liberación o de movimientos de liberación nacional están íntimamente ligados con el principio de autodeterminación de los pueblos. Este concepto es un producto que larga evolución se cristaliza el 14 de diciembre de 1960, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1514, denominada la Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y los pueblos coloniales. En todo esto se aplican las convenciones de Ginebra y el protocolo. Otro sujeto de derecho que tenemos también es el Comité Internacional de la Cruz Roja, creado en el año 1863, iniciada por Henry Dunant y Gustave Moynier. Tienen funciones humanitarias internacional y para cumplirlas es titular de derechos y obligaciones internacionales. Dicho comité está constituido por 3 órganos: la Asamblea, el Consejo Consultivo y la Dirección, de acuerdo de sus estatutos de 1915. Los convenios de Ginebra de 1949 se refiere a varias ocasiones del Comité Internacional de la Cruz Roja, concediendo los derechos y obligaciones establecidas en el artículo 125 del Convenio de Ginebra sobre el Tratado de los Prisioneros de Guerra. Les concede al Comité Internacional facultades para visitar a los prisioneros de guerra, repartiéndoles socorro, materiales de cualquier origen. También tenemos los individuos como sujetos de derecho internacional. Es el reconocimiento de beligerencia a los pueblos que luchan por su liberación, conflictos armados sin carácter internacional, entre otros, para mencionar algunos sujetos de derecho internacional. Bueno, para concluir este tema de los sujetos de derecho internacional, podemos decir que estos sujetos, primeramente tenemos al Estado, que este debe de ser centralizado en sus órganos internos, contar con un territorio espacial, una población, independencia, competencia y a su vez tener un gobierno establecido, normas establecidas en las cuales se regularice el bien común de sus individuos. También debemos declarar que estos sujetos de derecho internacional deben de estar reconocidos, así como el Estado también debe de estar reconocido. Derivados de los estados también tenemos a los individuos que habitan dichos estados. Surgen las organizaciones internacionales, como ya lo hemos mencionado a lo largo de este tema, que deben de estar reconocidas internacionalmente. Estas también buscan el bien común de los países. Como ya lo habíamos mencionado, la ONU, la OTI, la UNESCO son algunos ejemplos de ellas. No podemos pasar por alto también la importancia de la Iglesia como sujeto de derecho internacional, que tiene su propio gobierno en el Vaticano, sus representantes a nivel internacional. Para que sean representados, pues, deben de tener a un agente diplomático. Como ya lo hemos mencionado a lo largo del tema, el Estado y las organizaciones pretenden el bienestar de sus habitantes, de los individuos, como también buscan la paz y la diplomacia. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.